Hola a todos y muchas gracias a la gente que me acompaña en este video. Gracias por suscribirse y gracias por dejarme sus likes y sus comentarios. Esta es una complacencia para Juan José Dávila Ruiz y para Kendi Piña, a quienes espero que les guste el video. La mujer de la que les voy a platicar hoy fue la cuarta esposa de un rey caprichoso y todopoderoso, pero además enfrentaría el olvido de su familia y un marido que apenas la vio, la rechazó por su apariencia. Sin embargo, su carácter dulce la llevó a convertirse en una de las mujeres más respetadas de la corte inglesa. Ana de Cleves nació el 22 de septiembre de 1515 en Düsseldorf, Alemania. Fue la hija de Juan III de la Casa de Mark, duque de Jülich, quien además de ostentar el título de conde, tenía una influencia notoria en la corte. Su madre fue María, duquesa de Jülichberg. Ana creció viviendo en las afueras de Solingen, junto a sus hermanos, y con ellos recibió una educación bastante limitada. Los tiempos entonces se encontraban revueltos por los cambios religiosos, y el padre de Ana fue influenciado por algunos nobles a seguir un camino moderado dentro de la Reforma protestante. La influencia de su familia era tan fuerte que Ana era considerada una candidata para esposa ideal y fue negociada en varias ocasiones, una de las más importantes en 1525, cuando apenas tenía 10 años. Se le comprometió con Francisco, quien era el heredero del ducado de Lorena. Unos meses después, su hermana mayor se casaban con John Frederick, jefe de la Confederación Protestante de Alemania. A pesar de la inclinación de su padre por la Reforma protestante, la duquesa María, madre de Ana, es descrita como una estricta católica, lo que generaba roces en la pareja, situación que llevó a la cancelación del compromiso de Ana. Desde que era joven es descrita como amable y piadosa, y como una mujer obediente, cuyo encanto sobrepasaba los límites de su aspecto físico, al que no se hacen muchas referencias. Pero el destino tendría preparada para Ana una posición mayor a la de duquesa, y es que las alianzas en Europa eran cambiantes. Unos países se mantenían fieles a Roma y al catolicismo, y trataban de aislar a los países protestantes, lo que ocasionaba que estos buscaran una unión política fuerte entre ellos. Uno de los países protestantes más recientes y con más problemas era Inglaterra, que en ese tiempo estaba siendo reinada por Enrique VIII, quien hasta para entonces no había sido un rey común, y es que el primer matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón, una princesa española, había resultado en una alianza extranjera importante, pero la relación se terminó abruptamente cuando Enrique se enamoró de Ana Bolena, una cortesana. La separación de su esposa le valió una separación de Roma, que además de muchos conflictos internos, también dejó a Inglaterra aislada y probablemente vulnerable. Enrique se había casado por tercera vez con otra dama de la corte, llamada Juana Seymour, y luego de que ella falleciera, permaneció soltero durante más de 2 años. Se dijo que había estado llorando su muerte. Sin embargo, Thomas Cromwell, uno de los hombres de confianza del rey, había buscado una novia extranjera semanas después de enviudar. En realidad, fueron las circunstancias políticas las que llevaron a Enrique y a sus ministros a considerar la posibilidad de una novia para asegurar una alianza política, pero por sobre todas las cosas, Enrique VIII quería asegurarse de que su novia estaba siendo bastante deseable, por lo que tenía agentes en tribunales extranjeros que le informaban sobre la apariencia física de las candidatas. Además, para asegurarse, envió a pintores a traerle imágenes de estas mujeres. Hans Holbein, un pintor afamado dentro de la corte inglesa, fue enviado a la corte del duque de Cleves, quien para entonces tenía 2 hijas solteras, Amelia y Ana, quienes fueron pintadas. El padre de Ana era el aliado perfecto para Enrique, quien finalmente se decidió por Ana luego de ver los retratos. Ella entonces rondaba los 22 años y las negociaciones arrancaron. Ana no estaba preparada para vivir dentro de la corte inglesa, pues su educación en Cleves se había concentrado en las habilidades domésticas y no en la música ni en la literatura, que eran tan populares en la corte de Enrique, lo que complicaría su llegada. Las negociaciones finalizaron en 1539 y se firmó un tratado matrimonial el 4 de octubre de ese mismo año.
A su llegada a Inglaterra, Ana fue descrita como una mujer sencilla, que tenía el cabello rubio, y se decía que su rostro era encantador. Sus vestimentas eran poco modernas, pero agradables. Enrique la conoció en privado en el día de Año Nuevo de 1540, en Rochester, pero lo que pintaba para un buen matrimonio más bien fue un catastrófico comienzo, y es que todos los presentes reportaron que Enrique no encontró a su nueva novia en lo más mínimo atractiva, y se dice que la llamó el caballo de Flanders. Aunque no se sabe con exactitud qué fue lo que dijo, lo cierto es que Enrique se sintió engañado por el pintor y sus consejeros, y les lanzó fuertes reclamos alegando que había sido engañado y traicionado, e intentando romper la alianza. Sin embargo, a pesar de su claro rechazo, los demás miembros de la corte la describen como de rostro agradable, con algunas pequeñas marcas por la viruela, pero bastante bonita. Enrique, sin embargo, no solo no se sentía atraído, además de sus sentimientos por querer poner fin a la unión, ahora también habían cuestiones políticas. La tensión entre el padre de Ana con otros gobernantes se dirigían a una guerra, y Enrique no tenía ningún deseo de involucrarse. Para terminar, Enrique se había encaprichado con una jovencita recién llegada a la corte, de nombre Catalina Howard. Pero a pesar de todos los impedimentos que Enrique intentó poner, el matrimonio tuvo lugar el 6 de enero de 1540. Para entonces, Enrique ya estaba buscando la manera de salir del matrimonio. La primera noche de la pareja como marido y mujer no solo no fue exitosa, sino que todo terminó en desastre. De acuerdo con los historiadores, Enrique habría pronunciado la frase: si antes no me gustaba, ahora me gusta menos, mientras que Ana lo elogiaba como rey y como su marido, diciendo que era el hombre más amable que había conocido. Pero Enrique ya preparaba el fin del matrimonio. Ana probablemente era lo suficientemente inteligente como para entender que no era querida por su esposo y para saber lo que pasaba con una reina a la que Enrique ya no quería. Para entonces, el rey había resuelto las cuestiones políticas y lograba iniciar la anulación del matrimonio. Se ordenó a Ana que abandonara la corte y fuera al palacio de Richmond para el 24 de junio, y para el 6 de julio se le informó la decisión de su esposo de terminar con el matrimonio. Se tomaron declaraciones de testigos y de 2 médicos que registraron la decepción del rey por su apariencia. Ana toma una posición tranquila y decide no contrariar al rey, así que testifica que el matrimonio nunca se consumó. Poco después se solicitó a Ana su consentimiento para una anulación, a lo que ella accedió. El matrimonio fue anulado el 9 de julio de 1540, aunque durante el proceso se llegó a poner en duda la virginidad de Ana, ella se mostró siempre agradecida con el rey, lo que sorprendió a la corte y al propio Enrique VIII, quien de inmediato le concedió el título honorario como la hermana del rey, y además le otorgó varias propiedades, incluyendo el castillo de Hebert, que había sido anteriormente el hogar de Ana Bolena. Ana de Cleves fue invitada a la corte a menudo, y en agradecimiento por su carácter y por no impugnar la anulación, Enrique decretó que se le daría prioridad sobre todas las mujeres de Inglaterra, salvo su propia esposa e hijas. Ana vivió lejos de la corte en silencio en el campo hasta 1557 y asistió a la coronación de su ex hijastra María Tudor. Finalmente, Ana de Cleves murió en Chelsea el 16 de julio de 1557. La causa más aceptada fue cáncer. Ella fue enterrada en la abadía de Westminster el 3 de agosto. Y bueno, pues esa es básicamente la biografía de Ana de Cleves, que ha pasado a la historia por ser la cuarta esposa de Enrique VIII. Ya ustedes habrán escuchado hablar de las 3 primeras. Yo ya hice las biografías, se las dejo aquí abajo. Y bueno, a pesar de que en realidad ella fue bastante rechazada por su apariencia física, pues siguen habiendo opiniones encontradas al respecto, porque los historiadores en realidad no han encontrado, más allá de la descripción que Enrique da, ninguna otra descripción negativa sobre ella. Hay algunos embajadores extranjeros que dicen que efectivamente tenía unas pequeñas marcas de viruela en su rostro, que era algo común, muchas mujeres lo tenían, pero la siguen describiendo como una mujer bonita,
como una mujer de apariencia sencilla y bastante agradable, aunque sí dejan por ahí constancia de que su cuerpo era bastante pues robusto para los gustos del rey. Y también un poco cae pues el poco atractivo de ella. A veces más bien se dice que este poco atractivo se debe a que ella pues era como muy conservadora en sus formas, no sabía mucho de cultura, a diferencia de la primera esposa de Enrique VIII y de Ana Bolena, que habían sido mujeres súper cultas, que hablaban varios idiomas, que sabían mucho sobre literatura, sobre música. Ana de Cleves la verdad es que tenía una educación bastante limitada, apenas sabía leer y escribir y nada más lo hacía en alemán. Entonces dicen que fue más bien este conjunto de cosas las que hacen que a Enrique no le parezca atractiva, porque en general todos los miembros de la corte coincidían en que sí estaba bonita, en que sí tenía una apariencia pues buena, pero finalmente, bueno, además de todo, hay que decir que Enrique pues terminó bastante ilusionado o estaba ya muy emocionado con su idea de casarse o de tomar como esposa a Catalina Howard, a la que conoce prácticamente al mismo tiempo que conoce a Ana de Cleves. Catalina Howard era una niña bastante, pues mucho menor que él, había una diferencia de edad muy grande, y él se ilusiona un poco con el físico de Catalina Howard. Entonces fueron un conjunto de cosas a las que además se le suman las cuestiones políticas, y es que ya no le venía bien el matrimonio con Ana de Cleves a él, porque si bien su padre y su hermano tenían un ejército y tenían un apoyo fuerte, al involucrarse ellos en ciertas guerras hacen que más para Enrique sea un problema que una solución. Y entonces pues fue todo este conjunto de cosas, pero al final resulta que ella termina siendo pues la que sale mejor librada, o de las que salen mejor libradas termina siendo ella, y yo creo que es su última esposa. Pero ella incluso pues al recibir este título de la hermana del rey, ella la verdad es que le daba una posición bastante alta en Inglaterra. Después de la esposa de Enrique y de las hijas, ella era la mujer más importante dentro de la corte, recibía una pensión muy grande, recibió muchas propiedades, recibió muchos sirvientes, recibía muchos regalos del rey. Él en realidad estaba muy agradecido, él se encariña mucho con ella después de la anulación, por esta reacción que tiene ella tan buena de siempre hablar bien de él y de aceptar todo lo que él dice. Ella había crecido y había sido educada para ser una mujer obediente, y así lo demuestra, a pesar de que pues en la anulación pues básicamente le dicen fea, porque se dice una y otra vez que él no se sintió atractivo y que él no se sintió atractivo, y a pesar de todo ella se porta muy bien y decide no pelear, decide mantenerse como muy tranquila. Y incluso durante la anulación a ella nunca se le dice que va a recibir propiedades, ni mucho menos. Simplemente se le dice que se la van a retornar a su familia, y por ahí su familia pues la ignora un poquito, y al final Enrique tiene como esta cuestión de compasión y de agradecimiento por lo linda que es ella, y pues le termina yendo a ella la verdad bastante bien, porque además incluso luego de la muerte de Enrique, ella conserva su pensión, conserva sus propiedades, incluso es invitada a la coronación de María Tudor, de su hijastra, porque incluso ella es bastante linda con ellas, a pesar de que no convive mucho con ellas, porque su matrimonio pues dura básicamente semanas. Pero bueno, yo espero que les haya gustado. Realmente datos sobre ellas, no sé, como sobre su niñez, no existen muchos. Ella sale a la luz y los datos que conocemos pues son desde que se compromete con Enrique hasta que se anula el matrimonio. Y yo espero que les haya gustado y muchas gracias.